Hay historias que no comienzan con un crimen, sino con una pregunta que parece sencilla, casi doméstica, pero que con el paso del tiempo se vuelve insoportable. ¿Cómo puede una familia desaparecer sin dejar una explicación clara? ¿Cómo se borra una vida entera, no en un instante de violencia visible, sino en una sucesión de silencios? En el otoño de 2009, en Estados Unidos, una familia de 3 personas se esfumó en una zona rural de Oklahoma. No hubo testigos directos, no hubo una escena evidente, no hubo respuestas inmediatas. Solo quedó un automóvil abandonado, algunos objetos cotidianos y una sensación persistente de que algo no encajaba. El caso de la familia Jamieson no es recordado por el horror explícito, sino por la confusión profunda que dejó en investigadores, psicólogos y en cualquiera que se acerque a su historia con la intención honesta de comprenderla. Para entender lo que ocurrió, es necesario retroceder y observar a las personas antes de convertirse en un enigma. Bobby Jamieson era un hombre de trabajo duro, acostumbrado a la vida rural y a los oficios manuales. No era una figura pública, ni alguien que buscara atención. Quienes lo conocieron lo describieron como reservado, con un carácter serio, a veces rígido, pero profundamente comprometido con su familia. Su esposa, Sherilyn Jamieson, tenía una personalidad distinta. Era más expresiva, más abierta a hablar de sus miedos y de sus creencias. Juntos habían atravesado dificultades económicas y conflictos familiares, algo común en muchas parejas que intentan sostenerse en un contexto de incertidumbre laboral. Tenían una hija, Madison, de 6 años en 2009, que representaba el centro emocional de su vida cotidiana. Madison era descrita como una niña tranquila, apegada a sus padres, con una rutina simple, propia de una infancia lejos de grandes ciudades. La familia vivía en Eufaula, Oklahoma, una región marcada por paisajes amplios, caminos rurales y comunidades pequeñas donde la privacidad y el aislamiento conviven de manera natural. No era un lugar peligroso en términos tradicionales. No había antecedentes de violencia extrema, ni una reputación de crimen organizado. Precisamente por eso, la desaparición de los Jamieson impactó tanto. Nadie esperaba que algo así ocurriera allí. En los meses previos a su desaparición, Bobby y Sherilyn habían hablado con personas cercanas sobre su intención de mudarse. Buscaban un terreno, un nuevo comienzo, una vida más autosuficiente. Querían comprar tierra en una zona montañosa, alejada, donde pudieran vivir de forma más independiente. Esa decisión, vista en retrospectiva, se convirtió en uno de los puntos más analizados del caso. ¿Era una huida? ¿Un proyecto familiar legítimo? ¿O el reflejo de una inquietud más profunda? El 8 de octubre de 2009, la familia Jamieson salió de su casa. Dijeron que iban a visitar un terreno que estaban considerando comprar. No parecía un viaje extraordinario. Tomaron su camioneta, llevaron a su perro y algunas pertenencias personales. Lo que no sabían, o tal vez sí, es que ese trayecto marcaría el final de su vida conocida. Días después, al no tener noticias de ellos, familiares y amigos comenzaron a preocuparse. La ausencia de comunicación no era habitual. Bobby y Sherilyn podían ser reservados, pero no solían desaparecer sin avisar. La preocupación creció hasta convertirse en alarma, y finalmente se notificó a las autoridades. La camioneta de la familia fue encontrada abandonada en una zona rural cercana a la frontera entre Oklahoma y Arkansas. No estaba dañada. No había signos claros de violencia. En su interior se encontraron objetos personales, teléfonos móviles, billeteras, documentos de identidad y una cantidad significativa de dinero en efectivo. Ese detalle desconcertó a los investigadores. Si alguien planea desaparecer voluntariamente, ¿por qué dejaría atrás dinero y documentos esenciales? Si se trató de un crimen, ¿por qué el agresor no tomó esos objetos? El perro de la familia también estaba allí, vivo, pero desnutrido. Esto indicaba que el vehículo llevaba varios días en ese lugar. El animal, fiel, había permanecido esperando. Este detalle, más que cualquier otro, humanizó el caso para el público. No hablaba de violencia, sino de abandono, de tiempo detenido. No había huellas claras que condujeran a una escena específica. El terreno era amplio, boscoso, difícil de rastrear. Equipos de búsqueda recorrieron la zona durante semanas.
voluntarios, agentes de policía, expertos en rastreo. El silencio del paisaje parecía absorber cualquier intento de encontrar respuestas. Mientras tanto, comenzaron a surgir elementos del pasado de la familia que complicaron la narrativa. Sherilyn había expresado en distintas ocasiones miedos intensos, creencias de que alguien quería hacerles daño. Algunos testimonios hablaban de conflictos con familiares políticos, de disputas legales, de una sensación constante de amenaza. Bobby, por su parte, había sufrido un accidente grave años antes, lo que según algunos pudo haber afectado su salud mental. Estas piezas, presentadas de manera aislada, comenzaron a formar un rompecabezas inquietante. La investigación no avanzaba con la rapidez que muchos esperaban. No había pruebas concluyentes de un delito. Tampoco había señales claras de que la familia hubiera decidido desaparecer voluntariamente. Cada teoría parecía chocar con un detalle que la debilitaba. Pasaron meses, luego años. El caso de la familia Jamieson se convirtió en uno de esos misterios que sobreviven en archivos policiales y en la memoria colectiva. Hasta que, en 2013, ocurrió un hallazgo que reactivó todo. En una zona montañosa remota, a varios kilómetros del lugar donde se encontró la camioneta, unos cazadores descubrieron restos humanos. El terreno era difícil de acceder, cubierto de vegetación, lejos de rutas transitadas. Las autoridades confirmaron que los restos pertenecían a Bobby, Sherilyn y Madison Jamieson. El hallazgo no trajo la claridad que muchos esperaban. Al contrario, profundizó el misterio. No se pudo establecer una causa de muerte concluyente. No había evidencia suficiente para determinar si se trató de un homicidio, un accidente o algo más. La posición de los restos, la ausencia de ciertos objetos, el contexto general, todo parecía incompleto. La investigación retomó fuerza, pero se encontró con límites insalvables. El paso del tiempo había borrado huellas clave. La naturaleza había reclamado el escenario. Sin pruebas físicas claras, las conclusiones debían basarse en probabilidades, no en certezas. Las autoridades consideraron distintas hipótesis. Una de ellas apuntaba a un posible conflicto violento. Otra sugería que la familia pudo haberse internado en la zona por voluntad propia y haber sufrido un accidente. También se habló de un posible episodio de salud mental que derivó en decisiones fatales. Ninguna teoría logró imponerse de manera definitiva. Aquí es donde la psicología criminal ofrece una lente distinta, no para resolver el caso, sino para comprender los comportamientos humanos que pudieron haber influido en el desenlace. Sherilyn Jamieson había manifestado miedos intensos, ideas de persecución. Este tipo de pensamientos, cuando no son tratados, pueden generar decisiones impulsivas, aislamiento, desconfianza extrema. Bobby, como figura protectora, pudo haber intentado responder a esos miedos buscando un entorno más controlado, más aislado. La decisión de mudarse a un terreno remoto puede interpretarse como un intento de recuperar el control. En psicología, el deseo de aislamiento no siempre es un síntoma negativo, pero cuando se combina con ansiedad intensa y percepción constante de amenaza, puede conducir a escenarios peligrosos. Madison, en este análisis, representa la dimensión más trágica. Los niños dependen completamente de las decisiones de los adultos. No eligen el contexto ni las creencias. Son arrastrados por ellas. Su presencia en el caso recuerda que las dinámicas psicológicas de los adultos tienen consecuencias reales en las vidas más vulnerables. El abandono de la camioneta con objetos esenciales dentro sugiere un evento inesperado. Algo ocurrió que interrumpió el plan original. No parece una desaparición cuidadosamente planeada. Tampoco hay indicios claros de una emboscada violenta. Este punto intermedio es el que vuelve al caso tan perturbador. En criminología, los casos sin resolución clara generan lo que se conoce como ambigüedad traumática. Para las familias, para los investigadores y para la sociedad, la falta de respuestas definitivas impide el cierre emocional. El caso Jamieson se convirtió en un ejemplo de cómo la ausencia de información puede ser tan dolorosa como la información misma. Las consecuencias del caso fueron principalmente simbólicas. No hubo juicios, no hubo condenas, pero sí hubo un impacto duradero en la comunidad y en la forma en que se perciben las desapariciones familiares. Se reforzó la idea de que no todos los casos encajan en categorías simples, que la línea entre lo criminal,
lo psicológico y lo accidental puede ser difusa. Con el paso del tiempo, el caso fue reinterpretado en documentales, artículos y debates públicos. Cada narración intentó llenar los vacíos con nuevas teorías. Sin embargo, es importante recordar que detrás del misterio hubo personas reales, con miedos, sueños y limitaciones. Analizar el comportamiento de Bobby y Sherilyn no implica juzgarlos, implica reconocer que la salud mental, las creencias y el contexto social influyen profundamente en nuestras decisiones. En situaciones de estrés prolongado, las personas pueden tomar caminos que, desde afuera, parecen incomprensibles. La familia Jamieson no es solo un enigma criminal, es un recordatorio de la fragilidad humana, de cómo el aislamiento, la desconfianza y el miedo pueden cerrar el mundo hasta dejar pocas opciones visibles. Al final, este caso nos obliga a mirar más allá del crimen como acto puntual. Nos invita a reflexionar sobre los procesos silenciosos que conducen a las tragedias, sobre la importancia de la atención temprana a la salud mental, sobre la necesidad de redes de apoyo reales. La naturaleza humana es compleja, no siempre deja huellas claras. A veces, como en los bosques de Oklahoma, las respuestas quedan ocultas entre árboles y silencios, y lo único que podemos hacer es narrar la historia con respeto, aprender de ella y recordar que detrás de cada misterio hay vidas que merecen ser comprendidas, no reducidas a un simple titular. Así termina la historia conocida de Bobby, Sherilyn y Madison Jamieson, no con una verdad definitiva, sino con una pregunta abierta que sigue resonando. Y tal vez, en esa pregunta, se encuentre la lección más importante, que comprender al ser humano es un trabajo continuo, lleno de dudas, pero profundamente necesario.